Pues buenas noches a todos, hermanos, ¿me escuchan bien? Buenas Sí, noches. excelente. Mira, volteen conmigo al Evangelio de hoy, de acuerdo a San Lucas, capítulo 14, donde el Señor Jesús nos va a enseñar qué se requiere para ser su discípulo. Comencemos en el versículo 25, Lucas 14, 25. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, vamos a detenernos ahí. Entonces, mira, cuando Jesús se hizo muy popular, se empezó a hacer famoso, él tenía muchas personas que lo querían seguir como su discípulo. Y la gran muchedumbre de gente lo seguía motivado por diferentes razones, ¿verdad? Pero Jesús sabía que algunos de ellos solo lo estaban siguiendo por el show, o sea, por los milagros, por las sanaciones y por los exorcismos. Querían nomás saber qué pasaba, ¿verdad? Entonces, pero el Señor Jesús quería que entendieran qué es lo que realmente se requiere para ser su discípulo. Y Jesús les pone una prueba de 3 partes, o mejor dicho, 3 pruebas, a ver si tienen lo que se requiere para ser su discípulo. Vamos a ver, hermanos, si ustedes también tienen lo que se requiere. La prueba de discípulo número 1 se encuentra en el versículo 26, que dice así. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no odia, la palabra que siquiera que se puede traducir, odia a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjate, Jesús realmente, la palabra que él usó se puede traducir odia. Pero fíjate, yo estoy enterado, quiero que entienda que en el tiempo de Jesús, yo recuerdo que yo estoy entrenando en la promoción de eventos, y es muy posible que si yo le diera dicho a Jesús en aquel entonces, mira Jesús, si no entiendes que cuando tienes mucha gente, no les digas que odien a su papá, a su mamá, porque nadie te va a seguir, Jesús. Esa no es la forma correcta de atraer muchos seguidores. Si quieres tener a muchos seguidores, pues tienes que hacerlos que se sientan bien cuando se llegue la gente, ¿verdad? Pero Jesús no estaba muy interesado en la cantidad de sus discípulos. Él estaba más interesado en la calidad de sus discípulos. Yo recuerdo un día, en 1993, semanas antes de irme al seminario, convencí a mi papá a leer la Biblia conmigo, solo un poquito. Y él aceptó como de mala gana, y él decidió abrir la Biblia. Yo no sé si escogió, ya lo tenía planeado o no, pero él abrió la Biblia y dijo, a ver, vamos a leer la juntas. Y que abre la Biblia, ¿y a qué verso crees que leyó? Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Y a mi papá se le abrieron los ojos y se enojó, y mira, cerró la Biblia así. Recuerdo muy bien. Y mi papá me dijo, ¿y qué quiere decir eso? ¿Me odias tú a mí? Oye, ¿y qué pasó con honra a tu padre y a tu madre? Ahora tienes que odiarnos a nosotros. Y fíjate, yo realmente no sabía cómo interpretar ese verso, pero mi instinto fue responder así: no, papá, yo no te odio, yo te amo, pero yo amo a Jesús más que a ti. Recuerdo que le dije así: yo amo a Jesús más que a ti. Y recuerdo que mi mamá salvó el día. Ella fue a su cuarto y trajo una Biblia con un comentario, era la Biblia de Navarra, de España. Y ella comenzó a leerlos y nos explicó la interpretación correcta de este verso. Y aprendimos ahí todos que la palabra odio en griego, y sobre todo en los idiomas de arameo y de hebreo que Jesús hablaba, no se refiere a las emociones o sentimientos de odio, pero a las actitudes, acciones y decisiones. O sea, en hebreo, la palabra odio es entendida como amar menos.
O sea, en su contexto cultural, Jesús realmente dijo, cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre o a su madre. En otras palabras, si alguna vez estás tú en una situación en la que tienes que tomar una decisión entre Dios y el amor más grande en tu vida, el amor humano más grande en tu vida, ese amor humano pierde. Eso es lo que quiere decir. Si en un momento de decisión tu papá te dice, no quiero que seas sacerdote como mi papá me dijo a mí, pero Dios te dice, te estoy llamando a ser sacerdote, entonces tú tienes que decirle a tu papá, lo siento papá, yo voy a hacer lo que Dios quiere. Si en un momento de decisión tu esposa te dice, voltea a la izquierda, pero Dios te dice, voltea a la derecha, ¿a dónde vas a voltear? Pues a la derecha, ¿verdad? De lo contrario, dice Jesús, no puedes ser mi discípulo. Si un día tu marido te dice, haz esto, pero Dios te dice, no, haz aquello, ¿qué vas a decir? Lo siento, mi cariño, te amo, pero tengo que hacer lo que Dios quiere. Si un día tú tienes que elegir entre tu familia y Dios, aunque amas a tu familia como Dios manda, tu familia pierde. En otras palabras, Dios no está en segundo lugar detrás de tu esposa, Él creó a tu esposa. Dios no está en segundo lugar detrás de tu marido, Él creó a tu marido. Dios no está en segundo lugar detrás de tus hijos, Él creó a tus hijos y los ama más que tú los amas. Es que no debe de haber ninguna autoridad en tu vida que sustituye la autoridad de Cristo en tu vida. Esto significa que debes de amar a Dios y a Jesucristo muchísimo más que a tu padre, madre, esposa, esposo, hijos, hermanos, hermanas, novio, novia, que en tus acciones o decisiones, no tus sentimientos, puede parecer que los odias. En otras palabras, tú tienes que decirle a la gente que tú amas, yo te amo, pero yo amo a Jesús más que a ti. Ándale, vamos a ponerlo en práctica. Si tú estás en lado de tu familiar o algún amigo, una persona que amas, por favor diles así, yo te amo, pero yo amo a Jesús más que a ti. ¿Les puedes decir así? Yo te amo, pero amo a Jesús más que a ti. Ahora, si realmente amas al Señor más que cualquier persona humana, entonces tú acabas de pasar la prueba de discípulo número 1. Ahí vas bien. Pero luego Jesús quería probarlos en el área del amor propio. Y la prueba número 2 se encuentra en el versículo 27. Lucas 14, 27 dice, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Uy, la puso dura el Señor. O sea, fíjate, en el tiempo de Jesús, una persona que llevaba una cruz, pues de seguro que iba a su propia crucifixión por los romanos. Y Jesús estaba en serio, porque todos sus discípulos, excepto uno, fueron asesinados por su fe. Solo San Juan murió de causas naturales, y yo creo que es porque Jesús le asignó a su mamá que la cuidara. A su mamá pues tenía que cuidar a la Virgen María. Pero ¿sabes qué significa esto? Significa que el ser un discípulo de Jesucristo es mucho más que ir al templo, a venir a la misa los domingos, o aquí en San Pedro, ahí ir a misa de vez en cuando, así los domingos. Pero ser un discípulo no es otro pasatiempo, como jugar fútbol o no. No, ser un discípulo de Cristo significa la decisión no solo de ir a misa todos los domingos, pero es de seguir a Jesucristo, cueste lo que cueste, aún si implica sufrimiento. Es lo que significa carga tu cruz, ¿verdad? O sea, Jesús quiere que sus discípulos tengan un amor por Dios tan grande, que estamos dispuestos a sacrificarlo todo para hacer su voluntad, cueste lo que cueste. Uy. Y Jesús nos dice, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. No la puso duro el Señor. Pero luego, para clarificar el punto, les da dos ilustraciones.
Vamos a ver la primera, Lucas 14, 28. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? Ahora, hermanos, me imagino que algunos de nosotros trabajamos en la construcción, si saben construir un edificio, pero muchos de nosotros pues no trabajamos en la construcción de alguna torre, pero sí trabajamos en la construcción de un matrimonio, de una familia, de un negocio, de alguna empresa, de algún ministerio, de alguna carrera, de alguna vida espiritual. Y si queremos seguir a Jesús, tenemos que aprender a sentarnos primero a calcular el costo. Fíjate, ya este martes comienza el curso Faith y Finance, Fe y Finanzas, para enseñar los principios bíblicos de cómo calcular los costos. Pero en el pasado, algunos discípulos de Jesús han abandonado a Jesús en medio de su ministerio. ¿Saben por qué? Porque no hicieron ¿qué? Sentarse a calcular el costo. Hay unos matrimonios, una gente que abandona su matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque antes de casarse que no hicieron ¿qué? Sentarse a calcular el costo. Aún hay personas que salen de su ministerio, aún sacerdotes. ¿Por qué se salieron? Porque no se sentaron de antemano y calcularon el costo. ¿Y qué es el costo, hermano? Pues muy sencillo, la cruz. Que todos tenemos que cargar, todos tenemos una cruz. Y la pregunta es, ¿cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? Una persona casada me dijo, mi cruz, padre, estoy casado con ella. Yo le dije, no es tu cruz, es tu compañero, tu compañera. Pero luego Jesús también dio el ejemplo de una guerra con 10,000 soldados y 20,000, y que oye, si tiene más soldados que tú, te tienes que rendir. O sea, Jesús está diciendo, si no están dispuestos a cargar la cruz, no van a poder ganarle al enemigo de mi reino. Necesito que estén dispuestos a cargar su cruz, si no, no van a tener lo necesario para ganarle al enemigo, que es el diablo. Pero luego Jesús dio una tercera prueba. Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! La puso duro también. Esto es posiblemente la prueba más dura, porque no puedes vivir aquí en San Pedro y no ser tentado por el materialismo. Y el Señor Jesús nos dice que tenemos que estar libres del materialismo, desprendidos de las cosas materiales para ser su discípulo. Renunciar no significa vender o regalar, significa que estás desprendido de las cosas materiales que tú tienes. ¿Sabes qué significa esto? Es que tú tienes que ser el administrador de los bienes que Dios te ha dado. Tú no eres el dueño de todo lo que tienes. Dios es el dueño. Quizá tú estás pensando, que no, yo construí mi propio negocio. ¿Y quién te dio la salud? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio el cuerpo? ¿Quién te dio todo para poder hacer tu negocio? Pues fue Dios. Tú solo eres el administrador de los bienes que Dios te ha encomendado, pero el dueño de todo lo que tienes es Dios. Dios te ha encomendado esas posesiones para que tú las administres, para que las uses para la gloria de Dios y para bendecir a otras personas. Pero tú no puedes decir que tú eres el dueño de todo. Eso es lo que significa. Ahora, si realmente ves a Dios como el dueño de todas tus posesiones y estás dispuesto a usar sus posesiones para su gloria y para bendecir a otros, entonces tú ya pasaste la prueba número, ¿qué? 3. Y esta prueba es dura, porque no es fácil vivir en San Pedro y no ser tentado por el materialismo. Por ejemplo, escuché la historia de un hombre que compró una camioneta nuevecita y de las caras, de las buenas. Y ahí va manejando, pero a
rapidísimo por la carretera y llegó una curva y se metió un poquito al otro carril contrario y ahí venía un camión en el sentido contrario y mira, nomás le rozó suficiente para que la camioneta se volteara y se saliera de la carretera y se diera muchas marometas y por no usar el cinturón salió volando por la ventana y su brazo fue totalmente cortado. Mientras tanto el hombre del camión se detuvo, llamó a emergencias 911, corrió a ayudar al hombre. Y cuando llegó ahí, escuchó al hombre gimiendo: ¡ay no, mi camioneta nuevecita! ¡No la mueles, mi camioneta! ¡Mira mi camioneta! Y al señor del camión quería detener el sangrado, pues estaba ahí sangrando. Pero el señor no cooperaba y seguía diciendo: mi camioneta arruinada, tan bonita que estaba. Y el del camión le dice: mire señor, en este momento usted tiene problemas mucho más grandes que su camioneta. ¿No te has dado cuenta que perdiste tu brazo? Y el hombre voltea a ver a su brazo y el hombre se pone a llorar: ay no, mi reloj, mi precioso reloj Rolex de los carísimos. Se pone a llorar ahí. Es que algunas personas están muriendo espiritualmente y sin embargo están más preocupadas por sus posesiones materiales. Hay unos matrimonios que están desangrando y ha ido más preocupada de las cosas materiales, peleando sobre las posesiones. Tienen que ir a este curso de fe y finanza. Hermanos, Jesús necesita a sus discípulos que estén desprendidos de sus posesiones materiales, que entiendan que Dios es el dueño de todo, que ellos solo son administradores de esas cosas. Mira, vamos a resumir. Jesús puso 3 condiciones para ser su discípulo. Número 1, Jesús toma prioridad sobre todas tus relaciones. O sea, primero Dios, luego familia, luego el trabajo y luego el placer. Número 2, tener la voluntad de cargar tu cruz. O sea, es que ya vas a tener que sufrir. Tercera cosa, desprendimiento de tus posesiones. Reconocer que Dios es el dueño y tú el administrador, y que lo uses para la gloria y bien del reino. ¿Qué les parece, hermanos? Yo no sé ustedes, pero yo veo que lo que Jesús requiere de un discípulo, y yo pienso: ya reprobé, ¿verdad? Se me hace que no tengo lo que necesita para ser un buen discípulo. Quizá tú también estés pensando: pues ya no la hice, no sirvo para ser discípulo. Pero ¿sabes qué? Jesús hizo algo maravilloso. En la última cena, en Juan 15:16, Jesús le dijo a sus discípulos: no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto. Hermano, hermana, el hecho de que tú estás aquí hoy no es una coincidencia. Significa que Jesucristo te llamó a ser su discípulo. Él te escogió, por eso estás aquí. A ver, hazme un favor, dile a la persona a tu lado: Jesús te eligió y quiere que des fruto. Le puedes decir así: Jesús te eligió y quiere que des fruto. Él te eligió. Y nuestro Señor Jesús eligió como discípulos a gente ordinaria, común y corriente. Jesús eligió a aquellos que el mundo consideraba pecadores. Jesús eligió a pescadores sin educación. También elige aquí pescadores sin educación en San Pedro. Él eligió a los que no eran tan buenos, los reprobados, yo creo. ¿Por qué? Porque Jesús creía que Él los podía transformar, por eso. De hecho, después les dio el poder del Espíritu Santo y los envió hasta los últimos rincones de la tierra para ser discípulos de todas las naciones. ¿Y sabes qué? La hicieron. Ellos cambiaron el curso de la historia humana. Aquí estamos 2000 años después en San Pedro, tratando de formar discípulos en su santo nombre. Pregunta: ¿por qué te llamó el Señor Jesús a estar aquí hoy? Es fácil. Jesús cree que tú puedes ser como Él. Y Él te va a dar la gracia y la fuerza de lograrlo y hacerlo bien.
Hoy el Señor Jesús te necesita. La pregunta es, ¿cómo vas a responder a su llamado? Hermano, es gente comprometida a los ideales, a las ideas y a los valores de Jesús y de su evangelio, que pueden cambiar a San Pedro y aún a Belice. Son discípulos como tú, que aprendan y que vivan las enseñanzas y los valores de Cristo Jesús, que pueden cambiar no solo San Pedro, pero aún el mundo entero. Pues un montón de pescadores sin educación lo hicieron, que no podemos nosotros, con su poder. Una persona comprometida con Jesucristo aquí en San Pedro, yo creo que es más importante que 1000 personas que solamente son curiosos. Hoy te invito a hacer conmigo un compromiso de amar a Jesucristo sobre todo y sobre todas las personas. Señor Jesús, te amamos y te adoramos. Estamos eternamente agradecidos por tu sacrificio en la cruz. Hoy escogemos seguirte como tu discípulo. Enséñanos a amarte ante toda persona. Enséñanos a actuar como tú, para que el mundo sepa que somos tus discípulos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.